El acta de sesión 9 se declara aprobada. El acta de sesión número 10 se pone a disposición de los señores integrantes de la comisión. Aproban ambas. El secretario da la lectura de la cuenta. No hay documentos para la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Varios, no hay puntos varios. Bueno, entrando a la orden del día, esta sesión ha sido presencial, ha sido citada con el objeto de ver las conclusiones propuestas que se incluirán en el respectivo informe. Presidente, ¿se han recibido conclusiones? Perdón, presidente, sí, se han recibido 2 grupos de conclusiones. Acaba de llegar, están entrando las conclusiones de la bancada oficialista, más las conclusiones suscritas por usted, presidente, el diputado Lonton, entiendo, Rey, la suscribe también el diputado Ojeda y el diputado Pino. El diputado Ojeda había presentado previamente un escrito de conclusiones, pero él adhiere a la última versión de la que ustedes nos presentan y por lo tanto retira las suyas propias. Lo que corresponde entonces es someter a consideración ambos grupos de conclusiones. Y por supuesto a votación. Presidente, la modalidad, ¿cómo opera esto, recursos de asesoría acá? Presidente, siendo que ambas conclusiones no han sido conocidas por los demás diputados, por los grupos opuestos, yo le sugeriría, presidente, si me lo permite, darle lectura por separado a ambas conclusiones y luego someterlas a votación. No hay lugar a debate más que eso. A no ser que usted y la comisión determine otra modalidad. Plazo hoy día se acaba. Absolutamente fatal, no hay ninguna posibilidad de no abordar conclusiones hoy día, y si hoy día por alguna razón no se lograra acuerdos en ningún tipo, no se votara, termina el trabajo de la comisión sin conclusiones. Ya. Entonces procedamos a dar lectura a la... Perfecto, presidente. Voy a proceder a dar lectura a las conclusiones presentadas por un grupo de diputados encabezados por usted, presidente, que suscriben también el diputado Lonton, diputado Ojeda, diputado Pino, diputado Rey. Le voy a dar lectura íntegra, presidente, y textual. Comisión investigadora número 26 sobre el procedimiento y criterios para pensiones de gracia a víctimas de hechos del estallido social. Conclusiones. Punto 1. Discrepancias entre glosas. Todas las pensiones de gracia fueron otorgadas con cargo a la partida del Tesoro Público, programas subsidios, ítem, jubilaciones, pensiones y montepíos, glosa 12 de la Ley de Presupuestos para el Sector Público del año 2022, cuyo tenor literal es el siguiente, comillas. Con cargo a estos recursos se podrá considerar como beneficiarios a personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019, conforme a lo establecido en la ley número 18.056, cierre comillas. Sin perjuicio de ello, la citada ley contenía otra disposición con el mismo objetivo. En efecto, la glosa 15 también reguló el otorgamiento de este beneficio dentro del ítem jubilaciones, pensiones y montepíos, pero en los siguientes términos, comillas, con cargo a estos recursos se podrá considerar como beneficiario a aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que, a causa de sus lesiones, sufran un menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 18 de octubre de 2019 en adelante. Cierre comillas. Como se aprecia, a diferencia de la glosa 12, la glosa 15 estableció 2 requisitos adicionales para acceder al beneficio. 1. Ser víctima de violaciones a los derechos humanos y 2. Haber sufrido un menoscabo laboral permanente, completo o parcial, producto de las lesiones. Además, reguló la participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos como órgano acreditador de la calidad de víctima. En todos los casos seleccionados, el Instituto Nacional de Derechos Humanos intervino aplicando los criterios contenidos en la referida glosa 15, especificándose en lo relativo al menoscabo laboral. Específicamente en lo relativo al menoscabo laboral. Disculpe. Sin embargo, el Ministerio del Interior otorgó todas las pensiones con cargo a la glosa 12, que no exigía ni la participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos ni el menoscabo en la capacidad de trabajo.
Por tanto, el procedimiento se llevó a cabo con una discrepancia en la aplicación de las glosas, generando incerteza jurídica respecto de los requisitos a considerar y su concurrencia en cada caso, ya que el análisis de los antecedentes, tanto en el Instituto como en el Ministerio, se hizo sin atender a criterios comunes, restando uniformidad a la labor realizada. Punto 2. Publicidad de los datos de los beneficiarios. Ante una solicitud formulada por la Comisión vía oficio, el Ministerio del Interior remitió los siguientes documentos. 1. Actas de las sesiones celebradas por la Comisión Especial Asesora Presidencial en materia de pensiones de gracia durante el año 2022. 2. Listado de los beneficiarios de pensiones de gracia otorgadas en el contexto de las manifestaciones sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019, con indicación del nombre del beneficiario, monto, número del decreto que concede la pensión y, en su caso, el que la aumenta. 3. Copia de los 418 decretos que conceden pensiones de gracia por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019 y, en su caso, los respectivos aumentos, todos con los datos sensibles debidamente tachados. Al momento de efectuar la solicitud, se hizo énfasis en el fallo del Consejo para la Transparencia, correspondiente a la decisión Amparo Rol C-530-23, de fecha 13 de enero de 2023, por medio del cual dicho órgano requirió al actual subsecretario del Interior entregar los antecedentes solicitados por un particular en el marco de la Ley número 20.285 sobre acceso a la información pública y que habían sido denegados con anterioridad, particularmente el, comillas, listado con los nombres y apellidos de los beneficiarios que obtuvieron la pensión de gracia como víctimas del estallido social, cierre de comillas. En esa línea, el Consejo para la Transparencia resolvió que, comillas, la develación de la nómina consultada reviste un evidente interés público, pues posibilita a la ciudadanía tomar noticia y ejercer control social respecto del cumplimiento de los procedimientos y requisitos que deben cumplir las personas para acceder a un beneficio pecuniario de carácter estatal, que, por lo demás, es de carácter vitalicio, cierre de comillas. La entrega de estos antecedentes por parte del Ministerio del Interior deja de manifiesto que la publicidad del procedimiento se extiende tanto a los criterios aplicados para otorgar las pensiones de gracia como a la identidad de los beneficiarios, pues el resguardo de los datos sensibles relacionados con su estado de salud no obsta el derecho ciudadano de conocer el listado de quienes han sido seleccionados para recibir una prestación financiada con recursos públicos en el marco del asistencialismo propio del Estado. Punto 3. Beneficiarios con antecedentes penales. El actual subsecretario del Interior informó que de los 418 beneficiarios, 40 registran antecedentes penales. Más allá de la magnitud de sus lesiones, el conocimiento de este dato generó un fuerte cuestionamiento en la opinión pública a raíz de lo poco justo y equitativo que parece, desde un punto de vista ciudadano, destinar parte de la recaudación fiscal que se reúne con el aporte económico que cada contribuyente realiza a través del pago de sus impuestos, al financiamiento de un beneficio pecuniario en favor de personas con antecedentes penales. A septiembre de 2023, las pensiones de gracia, con motivo de las manifestaciones ocurridas a partir del 18 de octubre de 2019, significan para el Estado un gasto total de 2.333 millones al año, vale decir 294 millones de pesos mensuales. Datos estos proporcionados por la Subsecretaría del Interior durante una sesión de la Comisión Investigadora y que pueden consultarse en la página de Internet que ahí se indica. Punto 4. Beneficiarios con lesiones leves. El subsecretario Monsalve informó que de los 418 beneficiarios, 39 corresponden a personas con lesiones leves. Estos casos fueron de especial relevancia en el debate de la Comisión, atendida la permanencia de este tipo de afectaciones y el carácter vitalicio de las pensiones, que, según todos los decretos, se pagan de manera vitalicia y se mantendrán vigentes, comillas, mientras subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento, cierre de comillas. De esta disposición se colige que la vigencia del beneficio se encuentra sujeta a la continuidad de las circunstancias fácticas que justificaron su otorgamiento en cada caso, es decir, las lesiones, independientemente de la glosa aplicada, pues tanto el gobierno del expresidente Piñera como el del presidente Boric regularon la entrega de la pensión según el tipo de lesión sufrida y de esa clasificación se asignaba un monto dentro del tramo correspondiente. Al respecto, el subsecretario Monsalve informó que la actual administración aplicó la siguiente categorización, y aquí se transcribe una tabla entregada por la autoridad, que a grueso modo dice: resumen de pensiones otorgadas por tipo de afectación. Pensiones de gracia para personas afectadas en el contexto del estallido social. Viene la
la mención del ente pecuniario en medidas de IMM, pero el dato relevante es el total de personas. Dice, 39 personas con lesiones leves que hayan sufrido agresiones físicas, entre paréntesis, agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona a través del golpe, lanzamientos de objetos, encierros, sacudidas que pueden causar daño físico, cierre de comillas. 221 personas con lesiones graves, entre paréntesis, extremidades superiores e inferiores, tronco, rostro, pérdida de piezas dentales, problemas mandibular, cierre de comillas, agresión sexual, entre paréntesis, desnudamiento, y personas con afectación psicológica, entre paréntesis, crisis de angustia, ideación suicida, inseguridad, etc. Y 158 personas fallecidas y con lesiones gravísimas. Ahí están juntas las fallecidas o con lesiones gravísimas. Entre paréntesis, trauma ocular irreversible, violación sexual, lesiones gravísimas no oculares, fractura de cráneo, traumatismo encefalocraneano, TEC, etc. Estos son datos de la Subsecretaría del Interior. En suma, tratándose de casos de lesiones leves, surge la duda respecto de la permanencia en el tiempo del daño físico o psicológico que se tuvo a la vista a la hora de evaluar las solicitudes y seleccionar a los beneficiarios, sobre todo considerando que entre ellos, según consta en el cuadro anterior, existen personas que accedieron a una pensión de gracia de manera vitalicia por haber sufrido una o más, entre comillas, sacudidas, catalogadas como lesiones leves. Punto 5. Ausencia de un órgano técnico en materia de salud. Durante la selección de los casos no hubo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos ni en el Ministerio del Interior una instancia conformada por profesionales de la salud para acreditar las lesiones. Tampoco intervino un órgano técnico calificado en la materia, lo que da cuenta de la poca objetividad del procedimiento para constatar las afectaciones físicas, sobre todo las de carácter leve. Esta omisión resulta más compleja en la evaluación de antecedentes realizada por el Ministerio, ya que la categorización de las lesiones era de su competencia. Es más, los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, invitados a exponer a la comisión, sostuvieron que el análisis de la gravedad y permanencia de los impedimentos físicos o mentales era atribución del Ministerio del Interior. En esa línea, los consejeros Cristian Pertusé y Francisco Ugaz sostuvieron que el Instituto Nacional de Derechos Humanos nunca hizo una gradualidad respecto de las lesiones ni una calificación jurídica de ellas. Punto 6. Falencias de la Ley de Pensiones de Gracia. La ley número 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República, dispone que dicho beneficio procede respecto de aquellos peticionarios que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 2 de dicha ley, a saber, a. Personas que hubieran prestado servicios distinguidos o realizado actos especialmente meritorios en beneficio importante del país, b. Personas afectadas por accidente o catástrofe, y c. Personas incapacitadas o con graves dificultades para ejercer labores remuneradas que les permitan su subsistencia y la del grupo familiar que viva a sus expensas, en razón de enfermedad, invalidez, vejez o cualquier otra causa debidamente justificada. Sin embargo, el artículo 6 del mismo cuerpo legal establece una excepción a la regla. Una excepción a la regla general, autorizando al Presidente de la República a entregar pensiones de gracia, aunque no se regulen las exigencias legales, comillas, en casos calificados y por decreto supremo, cierre de comillas. De conformidad con lo dispuesto en la glosa 12 de la Ley de Presupuesto para el Sector Público año 2022, todas las pensiones fueron otorgadas invocando esta última causal, la que, debido a su amplitud y luego de que se diera a conocer que existen 40 beneficiarios con antecedentes penales, generó una discusión en torno al mérito de las solicitudes y la discrecionalidad del Presidente de la República en el otorgamiento de este beneficio, al no existir criterios específicos y unificados que delimiten su actuar en esta materia. Punto 7. Los decretos no cumplen con las exigencias del artículo 6 de la Ley número 18.056. Todas las pensiones de gracia se otorgaron en virtud de la causal del artículo 6 de la Ley 18.056, aplicable a aquellos peticionarios que no cumplen con los requisitos generales establecidos en el artículo 2 y cuyo otorgamiento depende del Presidente de la República, quien podrá otorgar el beneficio, comillas, en casos calificados y por decreto supremo fundado, cierre de comillas. En ninguno de los decretos se observan consideraciones que permitan justificar la concurrencia de casos calificados, como mandata el referido artículo 6, ya que la fundamentación se sustenta exclusivamente en una mera invocación de normas y en el informe favorable de la Comisión Especial Asesora Presidencial, sin aludir a la situación particular de los beneficiarios en relación con las lesiones sufridas y cómo el mandatario llegó a resolver que las circunstancias de cada caso tenían el carácter de calificado.
Punto 8. Problemas identificados en el procedimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Letra A. Falta de capacidad como órgano calificador de la calidad de víctima. El Instituto Nacional de Derechos Humanos reconoció su falta de competencia técnica como órgano calificador de la calidad de víctima en relación con la acreditación de las lesiones y del menoscabo laboral. Por tal motivo, los integrantes del Consejo del INDH, invitados a exponer a la Comisión, explicaron que dicho órgano tuvo que crear un procedimiento de acreditación, en virtud del cual se aplicó el criterio de, comillas, plausibilidad o razonabilidad de ocurrencia del menoscabo laboral, cierre de comillas, cuyo sentido y alcance fue el siguiente. Cita de los integrantes del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuyo sentido y alcance fue el siguiente, comillas, la enfermedad, alteración, pérdida, evidencia médica, discapacidad o debilitamiento de las fuerzas físicas o intelectuales que afecta la capacidad de trabajo se denomina impedimento en el programa de pensiones de la Seguridad Social, para diferenciarlo de las patologías o enfermedades, que es la acepción de uso en el programa de salud. Se denomina menoscabo laboral a la pérdida, limitación o restricción para el desarrollo de las actividades de la vida diaria que producen los impedimentos. Cierre de comillas. Junto con lo anterior, el procedimiento consideró 3 criterios adicionales, a saber, 1, que la persona solicitante fuera víctima de violaciones a derechos humanos, en el que se incluyó el concepto de víctima, dado por la Asamblea de la Organización para las Naciones Unidas, que es el siguiente, comillas, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cierre de comillas. 2. Que el hecho denunciado estuviera dentro del marco temporal definido por la ley de presupuesto. Y 3. Que el hecho y sus consecuencias tuvieran relación con la crisis social. Letra B de este acápite, problemas identificados en el procedimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Letra B, concurrencia de requisitos legales para acreditar la calidad de víctima. El consejero Cristian Pertusé manifestó que el instituto no tenía todas las competencias ni recursos necesarios para hacerse cargo del procedimiento de acreditación de víctimas y que insistieron en ello desde el año 2021. Del mismo modo, informó que tuvo ciertas aprehensiones respecto de si algunos cumplían o no con los criterios legales, principalmente en lo relativo a la concurrencia del menoscabo laboral, lo que finalmente derivó en varias abstenciones de su parte y de otros consejeros durante los procesos de votación para seleccionar a los potenciales beneficiarios. Punto 9. Gobierno del presidente Gabriel Boric aumentó significativamente el monto de las pensiones de gracia. Durante el año 2022, el gobierno del presidente Boric resolvió aumentar los montos de las pensiones y reformular los tramos considerados en la administración anterior. Así, por ejemplo, el monto mínimo del beneficio pasó de casi 80.000 pesos a 283.000 pesos por lesiones leves. Esto a agosto de 2023. Al respecto, el Departamento de Acción Social, mediante el oficio ordinario número 26506 del 17 de noviembre del año 2022, informó que el incremento se debió a, comillas, la finalidad de dar una respuesta efectiva como parte de la reparación a quienes fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el contexto del estallido social, cierre de comillas. Esto también está publicado en una página de internet cuyo link se adjunta. Y punto 10, mecanismo para otorgar pensiones de gracia. La ley de presupuesto para el sector público no es el mecanismo más idóneo para determinar el procedimiento de otorgamiento de pensiones de gracia, ya que propicia eventuales infracciones al principio de juridicidad al disponer la intervención de organismos que, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no tienen la competencia legal para pronunciarse sobre las solicitudes. Este tipo de regulación genera incerteza jurídica sobre los criterios de evaluación de antecedentes y la acreditación de la calidad de víctima, así como problemas procedimentales, especialmente ante la eventualidad que la procedencia del beneficio se encuentre determinada en 2 o más glosas con diferentes exigencias, pero con el mismo objetivo, como ocurrió en el caso de las pensiones de gracia otorgadas con ocasión de las manifestaciones ocurridas a partir del 18 de octubre del año 2019. Recomendaciones. 1.
Se recomienda al gobierno del presidente Gabriel Boric hacer seguimiento de la situación de beneficiarios con lesiones leves a fin de revisar la evolución de las condiciones físicas que justifican el otorgamiento del beneficio y, en definitiva, verificar si todavía persisten esas afectaciones en el marco de un procedimiento especial realizado por un órgano técnico en materia de salud, como la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez COMPIN, comenzando por los casos de quienes accedieron a una pensión de gracia de manera vitalicia, producto de una o más sacudidas catalogadas como lesiones leves, según información proporcionada por el subsecretario del Interior en esta comisión. 2. Se recomienda al Ejecutivo reevaluar el mérito de las pensiones otorgadas a personas con antecedentes penales, así como revocar el beneficio si se llegara a detectar la mejora física de beneficiarios con lesiones leves, considerando que las pensiones, según los decretos que las concedieron, se pagarán de manera vitalicia y se mantendrán vigentes, mientras subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento. 3. Ante la discrepancia entre las glosas que se aplicaron para el otorgamiento de las pensiones de gracia, particularmente el hecho de que el Ministerio del Interior otorgó el beneficio con cargo a la glosa 12, mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos evaluó las peticiones conforme a los requisitos establecidos en la glosa 15, se recomienda remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República para que emita un pronunciamiento sobre la legalidad del procedimiento en atención a eventuales infracciones al principio de juridicidad. 4. En lo sucesivo, impedir la concesión de pensiones de gracia a peticionarios con antecedentes penales. En esa línea, se recomienda al Ejecutivo declarar la urgencia en la tramitación de los proyectos de ley presentados por varios parlamentarios a consecuencia del fuerte cuestionamiento social que surgió luego de que se diera a conocer que 40 beneficiarios tienen antecedentes penales. Actualmente, las referidas mociones se encuentran radicadas en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación en primer trámite constitucional y reglamentario y por acuerdo de la Sala se encuentran o fueron refundidas. Las mociones son, primero, de los diputados señores Sauer, Van Lonton y Rey, y de la diputada Rafael, que modifica la ley 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el presidente de la República, para limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en su concesión. Boletín 16.304-31. La moción de los diputados señores Leal, Alessandri, Coloma, Donoso, Fuensalida, Lavé, Lilayú, Moreira y Ramírez, don Guillermo, y de la diputada Bravo, doña Marta, que modifica la ley 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el presidente de la República, para impedir la concesión de este beneficio a peticionarios con antecedentes penales. Corresponde al boletín 16.305-31. Y la moción de los diputados señores Ojeda, Calisto, Camaño, Jürgensen, Kaiser, Leal, Lonton, Romero, don Agustín, Sánchez y Teao, que modifica la ley 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el presidente de la República, para impedir su aplicación a personas que registren condenas de carácter penal. Corresponde al boletín 16.310-31. Y quinto, o conclusión 5, en lo sucesivo, evitar el otorgamiento de pensiones de gracia como medida de reparación por eventuales violaciones a los derechos humanos, independientemente del contexto en que se originen. En tal sentido, se recomienda evaluar los antecedentes y la resolución final de posibles casos a través de comisiones creadas especialmente para tal efecto, cuando existan circunstancias calificadas que justifiquen la implementación de este tipo de instancias. En particular, se recomienda que el procedimiento de acreditación de la calidad de víctima esté a cargo de profesionales y especialistas del área de la salud, para constatar objetivamente las presuntas lesiones físicas y ponderar la magnitud de dichas afectaciones conforme a parámetros médicos unificados que permitan analizar debidamente el mérito de las solicitudes. Esa es la primera conclusión presentada, presidente. Procedo a dar lectura a la conclusión presentada por el diputado. ¿Hay copias de esta, Carolina? Yo no. El presidente lo tiene. Dale a la tuya. ¿Perdón? Presidente, al margen, discúlpeme, presidente, al margen de las copias que se están entregando en este momento, terminada la lectura, voy a proceder a compartir en el chat de la comisión los textos completos de ambas propuestas. Procedo entonces a dar lectura al segundo grupo de propuestas, que entiendo presentadas por el diputado Barrera. ¿Es así, diputado Barrera? ¿O un grupo suscrito? Perdón. Este segundo conjunto de propuestas presentadas por los diputados Joanet, Javiera Morales, Cristian Tapia, Gael Yomans, Boris Barrera y Tomás de Rementería.
Doy lectura. Comisión Especial Investigadora 26, encargada de reunir antecedentes relacionados con el procedimiento y criterios para otorgar pensiones de gracia a presuntas víctimas de hechos ocurridos durante el denominado estallido social. Primero, objeto de la comisión: reunir antecedentes relativos a actos del Gobierno, particularmente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin perjuicio de otros organismos que resulten competentes en la materia, relacionados con el procedimiento y criterios para otorgar pensiones de gracia a víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas en Chile a partir del 18 de octubre de 2019 en el contexto del denominado, comillas, estallido social. 2. Antecedentes. El año 2019, en el marco del llamado estallido social, en Chile se registraron hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos debido al uso excesivo de la fuerza pública por parte de agentes del Estado en contextos de manifestación social. Lo anterior fue acreditado por 4 informes internacionales y ha sido ratificado por los tribunales de justicia del país a través de múltiples sentencias penales. Esta grave vulneración de derechos tuvo como consecuencia que manifestantes resultaran con severos daños de carácter permanente. Es por esto que desde el año 2021 el Estado de Chile ha tenido una política de reparación a quienes sean víctimas de estas vulneraciones a través del otorgamiento de pensiones de gracia, las cuales constituyen un beneficio económico permanente otorgado por el Ministerio del Interior. 2. Las pensiones de gracia constituyen una atribución exclusiva del Presidente de la República, consagrado en el artículo 32, número 11 de la Constitución Política de la República. Asimismo, se encuentran establecidos en la Ley 18.056, la cual faculta discrecionalmente al Presidente de la República a otorgar dicho beneficio de acuerdo a los requisitos que esa legislación contempla y estableciendo excepcionalidad para casos donde no se reúnan las exigencias previstas. Durante el año 2021 se estableció en la respectiva Ley de Presupuesto, partida 50, capítulo 01, programa 02, las glosas números 12 y 15, aprobadas por el Congreso de la República y que disponían que, 2 puntos, con cargo al Tesoro Público, se podrán considerar como beneficiarios de pensiones de gracia a las personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre del año 2019. Para lo anterior, el 4 de enero del año 2022, se firmó por parte del subsecretario Juan Francisco Gali la resolución exenta número 16, que estableció un procedimiento de otorgamiento de pensiones de gracia que involucra tanto al Ministerio del Interior, como en el caso de la glosa 15, al Instituto de Derechos Humanos, como el ente encargado de acreditar las lesiones de las víctimas. La mencionada resolución solo sufrió modificaciones con respecto a los montos de la pensión en los años posteriores, por lo que ambos gobiernos han seguido el mismo conducto para otorgar dicho beneficio. 3. La reparación que debe realizar el Estado debe tener otro modo de solución, dado que los hechos por los cuales se otorgan ameritan una solución social, colectiva y dirigida por parte del Estado, que excede al otorgamiento de una medida ad hoc, como el que se utiliza el día de hoy con las pensiones de gracia, y que puede abrir paso a arbitrariedades por parte de la Administración del Estado. 4. El procedimiento establecido en enero del año 2022 debe ser mejorado y perfeccionado en miras de lograr asegurar efectivamente la reparación al daño causado, adaptando el procedimiento al contexto chileno actual, cerrando espacio a ciertas discrecionalidades, contemplando un proceso de evaluación riguroso y apuntando a hacerse cargo del problema colectivo que se abrió producto de las violaciones de derechos humanos que se dieron en el contexto de las manifestaciones de octubre de 2019. 5. Los requisitos establecidos por la normativa que rige el otorgamiento de las pensiones de gracia no contemplan dentro de sus requisitos el no contar con antecedentes penales. Lo anterior tampoco se encuentra estipulado en la glosa número 12 y número 15 de la Ley de Presupuestos o en la resolución exenta número 16 del 4 de enero de 2022, por lo cual el Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior actuó dentro del marco establecido. Lo anterior se sustenta en que el otorgamiento de estas pensiones se hizo como una reparación a un acto constitutivo de violaciones de derechos humanos, los cuales son de carácter inalienable, imprescriptibles y universales. 6. La presente comisión, al estar enmarcada dentro de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputadas y Diputados, no cuenta con la facultad de investigar a personas particulares, sino solo actos de gobierno e instituciones del Estado. Por eso, no procede la investigación particular de la lista de beneficiarios, sino solo de los actos del gobierno y si estos estuvieron dentro de lo establecidos en la normativa vigente. 7. Hechos como las violaciones de derechos humanos deben ser tratadas por parte de las autoridades públicas con responsabilidad, estricto respeto a la dignidad de las personas, su honra y cuidando los canales institucionales. Es por esto que el establecimiento de instancias fiscalizadoras como la presente deben tener como principio rector la no divulgación de información sensible por parte de sus miembros y la no revictimización de aquellos que son víctimas. 8.
Con fecha 27 de septiembre, la señora Francisca Pese Hermosilla, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos de Chile, expuso en la Comisión Investigadora 26 que, cuando hablamos de los efectos de la violencia estructural, nos encontramos frente a una experiencia que podemos denominar como, entre comillas, trauma complejo, que se genera cuando una persona se mantiene en contextos traumatizantes durante un largo tiempo, cronificándose el daño y la sintomatología. Es así como los traumas relatados por las víctimas de violencia estatal durante la sesión número 5, en la que expone Francisca Pese, así como los traumas relatados en las sesiones número 7 y 8, describen traumas que impactan a nivel individual, familiar y social. A nivel individual se encuentran en primer lugar el deterioro de las condiciones de vida, relaciones sociales y costos inesperados, tales como la pérdida de trabajo, ruptura de proyectos de vida, aislamiento o quiebre social, así como el rechazo por parte del entorno o comunidad. En segundo lugar, la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, señora Pese, sostiene que en el ámbito de la salud podemos mencionar la salud física, la que se puede expresar en dolor crónico, entre paréntesis, síndrome de sensibilización central en sobrevivientes de tortura, aumento de enfermedades crónicas, aumento de mortalidad en sobrevivientes de tortura y disminución de esperanza de vida. 9. Por último, la psicóloga Francisca Pese precisa que el daño no es algo que se detiene porque la causa haya cesado, en este caso, en cese a la violación de derechos humanos por parte del Estado, sino que, por el contrario, es algo que sigue aconteciendo como efecto de la impunidad y la no reparación y la consecuente frustración con relación a la aplicación de justicia. Segundo capítulo, conclusiones. A. Sobre las graves violaciones de derechos humanos y la reparación del Estado. 1. En relación con lo anterior, podemos concluir que resulta imprescindible tener en cuenta el diseño y mejoramiento de medidas de reparación integral, incluyendo los estándares internacionales en la materia, así como también la investigación científica y la experiencia en Chile. Los estándares para una reparación integral señalados por la Asamblea General de las Naciones Unidas implica intentar devolver a las víctimas a la situación anterior a la violación de sus derechos, otorgar medidas de satisfacción, garantías de no repetición y medidas de rehabilitación e indemnizaciones justas que compensen el daño, el lucro cesante, el daño moral y el perjuicio al proyecto de vida, así como garantía de accesibilidad a las prestaciones relacionadas con la administración de justicia y acceso a la salud en el sentido amplio. Se aconseja que la indemnización ha de otorgarse de forma apropiada a las circunstancias de cada caso por todos los perjuicios que sean consecuencia de violaciones de las normas internacionales del derecho internacional de los derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario. 2. En relación a las garantías de no repetición, es necesario incluir el ejercicio de un control efectivo por parte de las autoridades civiles y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales referentes a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad, el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, la protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos, la educación de modo prioritario y permanente de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho. 3. Del mismo modo, resulta necesario contar con procedimientos que eviten la victimización secundaria o revictimización. Naciones Unidas lo define como aquella que, comillas, ocurre no como un resultado directo de la acción delictiva, sino a través de la respuesta de las instituciones y los individuos hacia la víctima, cierre de comillas. B. Sobre el otorgamiento de pensiones de gracia por parte del Ministerio del Interior. 1. Que por parte del Ejecutivo, específicamente por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no se incumplió lo establecido en la normativa vigente, dado que se siguió lo establecido en la Constitución Política de la República, en la Ley 18.056, las glosas presupuestarias número 12 y en la Resolución Exenta número 16 del 4 de enero de 2022. 2. Al haberse realizado el otorgamiento de la pensión de gracia acorde a los procedimientos establecidos, no procede el retiro de la pensión, dado que se siguen reuniendo los requisitos legales y administrativos para tener el beneficio. 3. Que si bien en la glosa presupuestaria número 15 se establecía la necesidad de acreditar las lesiones por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos y este procedimiento fue ejecutado por parte de dicho organismo, al día de hoy ninguno de los gobiernos a cargo del otorgamiento de este beneficio ha utilizado esta glosa presupuestaria. 4. Que el procedimiento por el cual el Estado otorga pensiones de gracia puede presentar deficiencia, ya que no está reglamentado de manera homogénea y no ha resultado eficiente en el caso revisado por la Comisión Investigadora número 26 debido a sus altos niveles burocráticos. Punto 3. Recomendaciones. 1.
La creación de una ley de reparación integral para personas que hayan sufrido violaciones de derechos humanos en el marco del llamado estallido social en Chile. Esta debe contemplar un procedimiento y mecanismo especial de reparación para estos casos, en virtud de la gravedad de los hechos que la motivan, como también mecanismos que aseguren la no repetición de estos actos. Esto ayudaría a mejorar el procedimiento para las víctimas, reafirmando que, independiente exista condena o no, somos todos iguales ante la ley y no se necesita una condena para asegurar que efectivamente existió una violación a los derechos humanos. 2. Modificar la ley número 18.056, que establece normas generales sobre el otorgamiento de pensiones de gracia por parte del Presidente de la República. Los cambios a este cuerpo legal deberían ir en la línea de mayor transparencia, publicidad a la hora de otorgar este tipo de beneficios. Algunos de los puntos propuestos para estas modificaciones son: A. Simplificar el procedimiento de solicitud de pensiones de gracia. El actual proceso es complejo y burocrático, lo que dificulta el acceso a este beneficio a las personas que realmente lo necesitan. Se recomienda reducir el número de documentos que deban presentar los solicitantes y agilizar los plazos de respuesta. B. Garantizar la transparencia y objetividad en la evaluación de las solicitudes. El actual sistema de evaluación se basa en criterios subjetivos, lo que puede generar desigualdades en el acceso a este beneficio. Se recomienda establecer criterios objetivos y claros para la evaluación de las solicitudes que sean auditables y transparentes. Tercera recomendación: un adecuado tratamiento médico y psicológico especializado, lugares de atención cercanos al lugar en que residan las y los afectados, acceso oportuno a procedimientos y tratamientos, garantía en los medicamentos que se requieran. Dichos tratamientos deben ser garantizados por el Estado de manera gratuita, así como los aspectos legales, y asegurar su atención integral, que contemple, por ejemplo, la incorporación en el programa de víctimas de perdigón, la extracción de los metales alojados para asegurar una atención completa de las víctimas. 4. Por último, en relación con víctimas indirectas, tales como entorno familiar de la persona afectada directamente, es necesario generar mecanismos para la identificación oportuna de familias que requieran apoyo y acompañamiento psicológico. Crear cartillas informativas con orientación a las familias y a la comunidad en general que contengan información sobre derechos, recursos y beneficios a los que pueden acceder las víctimas. A las presentes conclusiones y recomendaciones suscriben los siguientes diputadas y diputados de la República: Andrés Joanet, Javiera Morales, Cristian Tapia, Gael Yomás, Boris Barrera y Tomás de Rementería. Esas son las propuestas a considerar. Gracias, señor secretario. Bueno, hay dos informes. Señor secretario, ¿cuál es el mecanismo, el procedimiento en estos casos? Presidente, leídas las conclusiones, socializadas, insisto, las voy a... Perdón. Decía que leídas ya las conclusiones propuestas, socializadas verbalmente ante la comisión, sin perjuicio de que las voy a acompañar en el chat de la comisión, procede... ¿Ya están puestas? ¿Ya están en sus teléfonos? Procede, en consecuencia, presidente, a someter a votación por separado la primera y luego la segunda. Entonces, voy a hacer una aclaración respecto de la votación. El diputado Mirosevich reemplaza al diputado Joanet. Acá llegó el reemplazo debidamente formulado. Entonces, presidente, vamos a someter a votación la propuesta número 1, arbitrariamente denominada así, porque se fue la primera que llegó, que es la presentada por usted, presidente, y los diputados que ya se indicó. ¿Le parece? Muy bien. Vamos a hacer una votación nominal 1 a 1. La primera es la propuesta del diputado Leal, Lonton, Alessandri, Pino, Rey y Ojeda. En votación, diputado Alessandri, perdón. ¿Votar por una significa desechar la otra? No necesariamente, presidente. No necesariamente, secretario. Vamos a someter a votación por separado ambas, si le parece. Vamos a votar ambas, sí. Es como el matrimonio, si se elige una, se desecha la otra. En votación. Presidente, en votación, si me ayuda. En votación. Diputado Alessandri. A favor. Diputado Barrera. Diputado de Rementería. Quiero justificar mi voto muy simplemente. Creo que nunca se puede fijar el criterio que una persona por tener antecedentes penales se le permite que sus derechos humanos sean violados. Así que voy a votar en contra de este informe porque su conclusión, en su recomendación número 2, excluye a las personas, dice que excluir a las personas que tengan antecedentes penales de las pensiones de gracia, lo que me parece es contrario a cualquier principio. Diputado Mirosevich.
En contra, diputado Merusich. Les pido, por favor, que para efectos del registro prendan sus micrófonos. al En momento contra. de votar. Gracias. Diputado Lonton. A favor. A favor. Diputada Morales. En contra. En contra. Diputado Ojeda. A favor, secretario. A favor. Diputada Joana Pérez. Pide votar al final. Diputado Pino. A favor. Diputado Rey. A favor. Diputado Tapia. En contra. En contra. Diputada Yomans. En contra. Presidente. A favor. Finalmente, diputada Joana Pérez. Porque tengo una realidad bien distinta, pero sé que la comisión tiene que ver con estas pensiones de gracia. A mí me gusta el informe, ¿ya? Yo lo votaría a favor, pero en el punto 4 de las recomendaciones no estoy a favor porque dejaríamos afuera todas las pensiones de gracia que se hacen en otro aspecto. Por ejemplo, las pensiones de gracia de las personas ex trabajadores de NACAR, que son muchas en mi zona y donde estamos trabajando justamente para resarcir, yo diría también un daño que le generó el Estado por el cierre de las minas, personas que no tienen la forma para poder sustentarse, o personas accidentados también, justamente una empresa del Estado. Entonces, yo al aprobar esto perjudicaría a la gente que yo represento. Entonces, yo pudiera aprobar esto, pero esto sin duda que no. Yo he sido presidenta de otras comisiones y se abren a que, si, no sé, lo estoy preguntando, en algún minuto se ha abierto y nosotros hemos votado cruzados párrafos, ¿ya? Y como sé que mi voto es dirimente, estoy disponible a aprobar incluso los dos informes, porque creo que tanto uno como el otro cumplen, ¿ya? Cumplen en buen sentido en el diagnóstico, en las recomendaciones. Nadie está en contra de que se pueda legislar, las dos los proponen, pero tengo que hacer ver eso a los mocionantes de esta, ¿ya? Así que yo en este caso aprobaría dejando fuera el 4, si es que cuando la comisión lo acoge así, y si es que se somete a una revisión párrafo a párrafo, que lo hemos visto. A lo mejor en más trabajo no estaremos disponibles, yo estoy disponible a revisar párrafo a párrafo. Diputada, perdón, ¿el 4 de las recomendaciones o el Sí, 4 de de las la...? recomendaciones. Que es lo mismo que dijo el diputado que me antecedió. Ya. Declarar la urgencia en los proyectos que ya ¿De la urgencia del proyecto de ley? ¿Esa? Sí, en lo sucesivo impedir la concesión de pensiones de gracia a peticionarios con antecedentes penales. El En esta 2, línea punto se 2, recomienda al Ejecutivo declarar con urgencia la tramitación. El 2. Punto 2. ¿Punto 2 o el punto 4? O ambos. Es que es 4 acá, en este, Tiene no la palabra sé, la diputada. perdón, en este documento, ¿no? ese tiene marcado ese. Es que lo aparece en el punto 2 y 4. Yo tengo ahí objeciones con las que solamente, o sea, pueden analizarse, pero no podemos dejarlas fuera a otras personas que reciben actualmente pensión de gracia. Solo les voy a dar un ejemplo, y lo dije en la discusión del presupuesto. Rodrigo Cisterna, que falleció en 2007, trabajador forestal. Peleamos entre muchos en la anterior ley de presupuesto que se peleara eso, que también hay una persona con pérdida de vida y persona con pérdida de un ojo, y no son del estallido social, ¿cierto? Pérdida ocular. Por lo tanto, este es el instrumento que tenemos. Si nosotros solamente lo llevamos a pensiones de gracia por el estallido, vamos a afectar también en nuestro informe y conclusiones a otras personas que reciben la pensión de gracia de parte del Estado. A eso voy. Señor secretario, consulta reglamentaria. ¿Se puede votar en esas condiciones sin un párrafo? ¿Cómo pero en la práctica? Presidente, la verdad es que esto no está resuelto explícitamente en el reglamento, simplemente yo aplicaría una solución de compromiso. ¿En qué sentido? Que yo le preguntaría uno a uno a aquellos 6 diputados que votaron a favor de la propuesta íntegra si están dispuestos a suscribirla sin los puntos 2 y 4. Readecuando. Y el 4 también. Es que están vinculados, porque el 4 se refiere a las mociones sobre antecedentes penales. Sí, perdón, presidente, sin perjuicio que ustedes se abren a legislar. Ambos informes se abren a legislar y hay en la Cámara presentados proyectos que se pueden revisar si es que tienen antecedentes penales, pero no dejando fuera a otros beneficiarios que no tienen que ver nada al tema penal, pero que también son susceptibles a tener una pensión de gracia. No lo circunscribamos solo a esto porque estamos haciendo de todas las pensiones de gracia al Tesoro Público. Eso.
Diputado Lonton. Muy breve. Lo que pasa es que el número 2 hace una distinción con respecto al 4, porque el número 2 habla de recomienda al Ejecutivo reevaluar el mérito de las personas con antecedentes penales. No dice que deje sin las pensiones de gracia, sino que reevalúa el mérito, es decir, que haga un examen más acucioso respecto a los antecedentes penales. El 4 sí, obviamente habla de los proyectos de ley, que alguno de ellos habla expresamente de los antecedentes penales, pero para el futuro y considerándolo vinculante, pero el punto 2 es solamente reevaluar el mérito, no tiene que ver con dejar o no. Sí, yo me Sí, abro la eso mención. a dejar el 4. Solo doy un ejemplo. Las personas de Emporchi también fueron con pensiones de gracia, cuando se cerró, ¿cierto? Entonces, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. El Ok. 4, efectivamente, es mucho más restrictivo. Ok, entonces preguntemos, señor secretario, a los firmantes si están dispuestos a sacar el punto 4 de sus recomendaciones. ¿Solo el 4, diputada Pérez? Sí, sí. Solo el 4. El punto 4 de recomendaciones. Recomendaciones. Solo el 4. Señor secretario, tomemos porque le voy a preguntar a los firmantes. del Presidente, diputados Alessandri, Lonton, Ojeda, Pino y Rey. Presidente, ¿usted tampoco? informe. A favor. Entonces entendemos que la propuesta número 1 de ese grupo de diputados se excluirá el punto 4 y se readecuará la numeración, por supuesto. ¿Le parece? De la recomendación. De las recomendaciones. Y en ese sentido, de las recomendaciones. Y en ese sentido debo tomarle el voto a la diputada Joana Pérez. Estamos excluyendo el punto 4. Sí, a favor. Vota a favor la diputada Joana Pérez. Resultado de esta votación, presidente, la propuesta número 1 ha sido aprobada con 7 votos a favor y 6 en contra. Procedo a recoger la votación de la propuesta número 2. Propuesta número 2 de los diputados Joanet, Morales, Tapia, Yeomans, Barrera y de Rementería. En votación, diputado Alessandri, diputado Barrera, A favor. diputado de Rementería, diputado Joanet, Mirosevich. A favor, diputado Mirosevich. A favor. Diputado Lonton. En contra. Diputada Morales. A favor. Diputado Ojeda. Contra, secretario. En contra. Diputada Pérez. Voy a aprobarlo porque creo que hay algunas conclusiones que son favorables y que tienden a mejorar también el instrumento con un enfoque también en derechos humanos. A favor, en consecuencia. Diputado Pino. En contra. Diputado Rey. En contra. Diputado Tapia. A favor. Diputada Yeomans. A favor. Y presidente. Entonces tenemos 7 votos a favor y 6 votos en contra. En consecuencia, ambas conclusiones han sido aprobadas, presidente, y van contenidas así en esos términos en el informe respectivo. Es un solo informe en el que se dan por aprobadas 2 propuestas que se identifican separadamente. Y eso es lo que tiene que resolver la sala, en definitiva. ¿De la sala qué vota? ¿La sala? Vota el global. No, vota el global. Va con las dos conclusiones. Perdón, diputado, antes de levantar. Sí, por favor. Antes de levantar, presidente, se requieren 2 acuerdos. Presidente, se requieren 2 acuerdos de la comisión. ¿Quién será el diputado o diputada informante de estas conclusiones de la comisión investigadora? Es que en el de crimen organizado pasó lo mismo y creo que había miradas importantes. No. ¿Quiere ser Diputada Joana Pérez, ¿acepta la nominación? ¿Lo acepta? ¿Nadie se opone, presidente? No, no hay oposición. Diputada Pérez será la diputada informante. Presidente, hay que adoptar acuerdos en términos de, además del presidente de la República, que así lo impera el reglamento, ¿a qué otros organismos o instituciones se dará copia de este informe? En Se aceptan las propuestas. nuestras conclusiones se pide remitir el informe a la Contraloría General de la República. ¿Quién más? El presidente va siempre.
Presidente, Ministerio del Interior, me parece. Ministerio del Interior, Si no hay oposición, Ministerio del Interior, ABNDH, INDH, Justicia. sí, Contraloría. Y ¿Alguna Contraloría. otra propuesta? Creo que igual es bueno a DIPRES porque creo que hubieron cambios en la ley de presupuesto. Términos Esto estaban presupuestarios. incorporadas para una cosa, se sumaron más. Entonces creo que también hay conclusiones. ¿Y hay que- alguna cosa ahora, unas indicaciones presentadas al respecto? ¿No hay oposición a DIPRES? Presidente, entonces, en consecuencia, se enviará copia de este proyecto a Contraloría General de la República, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Perfecto. Es todo, presidente. Bueno, habiéndose cumplido, gracias a los diputados y diputadas por su participación en la comisión, esperamos que este instrumento sea válido y sea un aporte y podamos buscar algunas soluciones a futuro, así que se le agradece su asistencia y haber llegado de buena manera a la comisión. Algunos momentos discutimos, pero al final fueron los momentos menos, así que se le agradece a todos por su aporte valioso a la comisión y habiéndose cumplido el objetivo de la presente sesión, se levanta.